encima del monte Otris. Entonces, hijo mío, ¿cómo va el reclutamiento de los que se hallan con nosotros contra los advenedizos? Iapetus preguntó deliberadamente desde dentro de la sala del trono conjunta de los titanes mientras masajeaba su barba. ¿Ha ido bien, padre? Atlas asintió con una mirada un poco complácida. Casi todos los que esperábamos que se alinearan y apoyaran a nuestro lado en esto lo han hecho. Solo quedan unos pocos selectos que aún no lo han hecho. Aunque tengo la esperanza de que tomarán la decisión correcta, y no se pongan del lado de los hijos descarriados de Cronos sobre nosotros. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de algunos de aquellos que no estaban de acuerdo con cómo hicimos las cosas, ya que Payas lamentablemente nos ha llamado la atención con su esposa Styx y las lealtades de sus hijos. Solo puedo esperar que otros de mente similar no cometan el mismo error que ella y su desobediente tienen y se mantengan fuera de este conflicto, porque el tártaro es lo único que espera a los que luchan contra nosotros. Deberían evitar la guadaña mortal de nuestro señor, por supuesto. ¿Y qué pasa con los neutrales para esto ya? ¿Alguien ha mostrado algo de influencia en su opinión? ¿Como Hiperión y los hijos de Teía, por ejemplo? No es que yo sepa. El titán musculoso agitó la cabeza. Si alguno de ellos lo hubiera hecho, estoy seguro de que mi tío o mi tía se habrían apresurado a regresar aquí para advertirnos a estas alturas de un extraño suceso con ellos. Especialmente para sus padres, sería bastante fácil saber si alguno de sus 3 hijos había bajado a la tierra mientras volaban por los cielos. En cuanto a los demás, además de Lady Gaea, que estamos seguros está ayudando a la otra parte a esconderse en este punto, los otros Protogenoi todavía no han hecho ni un vistazo de apoyo ni a nuestro lado ni al de ellos. Es seguro asumir que seguirán siendo neutrales para esto también, como se esperaba. Y ambos sabemos lo que tu hermano mayor pensó al alinearse con nosotros cuando se nos preguntó. Sí, Iapetus parecía encogerse un poco, recordando el enfático rechazo que su hermano había dado cuando le pidieron que se uniera a ellos, una vez que confirmó que no tenía nada que ver con ocultarles a Beerus y a sus hermanos. El dios titán del océano sin fin, dejando claros sus sentimientos hacia sus compañeros de familia titán, no eran diferentes de lo que eran todos esos milenios cuando se había negado a unirse a ellos para acabar con su padre. Thetis tampoco fue diferente, teniendo en cuenta la mirada silenciosa pero sin impresiones que les había dado al preguntar. Debo admitir que una parte de mí se siente un poco de vergüenza de que Oceanus y Thetis todavía se nieguen a cooperar con nosotros, pero, de nuevo, realmente no puedo decir que esperaba mucho más de ellos. Iapetus suspiró. Básicamente han dejado claro que ya no quieren tener nada que ver con nosotros y prefieren quedarse solos en su reino muy por debajo del fondo del océano. La única buena noticia de eso es que no quieren formar parte del período de conflicto. Sí, estoy de acuerdo. Porque por mucho que tú, el señor Cronos y mis otros tíos, lo hayan insultado por no unirse a ti en el derrocamiento de tu padre, no se puede negar que si solo él se involucrara y se pusiera del lado de nosotros, eso se volvería muy problemático. Aunque la mayoría de ellos se referían a su hermano mayor en particular como un cobarde por no unirse a su padre y a sus tíos en ese fatídico día, lo único que Cronos no podía negar, incluso si se le preguntaba, era que Oceanus tenía un inmenso poder que rivalizaba fácilmente con sus hermanos, y Thetis no se quedaba atrás. Si los dos se involucraran, podría significar algunos problemas graves para ellos, y tal vez incluso influir en la opinión de algunos de sus otros aliados para cambiar de bando, por lo que fue un poco de bendición de todos modos que ninguno quisiera que se tuviera ninguna parte en la guerra. De hecho, es problemático. Su padre estuvo de acuerdo, ya que ganó una mirada algo consternada. Aunque no tan problemático como lo que ocurrió la semana pasada. Debo decir que no esperaba el breve regreso de nuestro padre, y sus palabras de plaga a Cronos han aumentado su perturbación aún más de lo que era antes. De hecho, no creo haber visto nunca al señor Cronos verse tan enfurecido y temeroso al mismo tiempo. Atlas miró hacia otro lado con incertidumbre por un momento. Su señor había hecho todo lo posible para ocultarles esta última emoción, pero ninguno de sus hermanos o él no había podido captar la llama del miedo en sus ojos después de lo que había descrito como una visita nublada de Ouranos. Parecía listo para arremeter contra casi todo lo que le rodeaba después de que el dios primordial de los cielos le hubiera ahorrado algunas palabras desagradables, bastadas para decir: estoy seguro de que nuestro padre bastardo solo estaba tratando de meterse en su cabeza. Está bastante claro que favorece a la nueva generación sobre nosotros simplemente porque su victoria significaría la destronación de Cronos, y sin duda un viaje al Tártaro, donde preferiría que todos estuviéramos ahora mismo.
Yapetus escupió con astucia, sin tener un desprecio de amor o respeto por su padre celestial que había ayudado en sus inicios, y luego trató de empujarlos a las profundidades más profundas del pozo por disgusto con ellos, a pesar de las dolorosas protestas de su madre. Personalmente no compró su llamada profecía ni por un momento. Estoy seguro de que fue solo una táctica de ese viejo tonto senil asustar a Cronos y hacerle dudar de sí mismo. Nada más. No podríamos estar más de acuerdo. Padre e hijo se volvieron cuando Koios y Krios entraron en la sala del trono con expresiones curiosas. El primero de los cuales es el que habla. Sin embargo, hablando de nuestro hermano pequeño, ¿dónde está? Krios y yo hemos querido discutir algunas cosas con él, principalmente en relación con cuál será nuestro plan de ataque en caso de que nuestro enemigo pueda construirse lo suficiente como para ser una amenaza genuina para nosotros. Sentimos que su presencia dejaba a Otris hace unos minutos, y solo nos preguntábamos si alguno de ustedes sabía a dónde iba. Preguntó Krios, mirando más hacia Atlas que hacia su padre, dado que había sentido que la presencia del titán más joven estaba más cerca de la del señor titán antes de desaparecer repentinamente sin dejar rastro. La expresión de Atlas se convirtió en una de confusión entonces, ya que consideraba a sus dos tíos con un ligero rasguño en la barba. No. No puedo decir que lo haga. Me dio la espalda a él cuando de repente se desmaterializó. Sin embargo, no pensé mucho en ello. Se encogió de hombros antes de ganar una mirada más neutral. Probablemente se haya ido a algún lugar para tranquilizar su mente y volverá lo suficientemente pronto. Supongo que probablemente esté con una ninfa que le ha gustado. Recuerdo que me dijo hace un tiempo que tenía un Oceanid que había crecido un interés particular por el llamado Philira que vive en Mount Pelion, por lo que probablemente haya ido allí. ¿Dejó eso de repente para ir a probar una ninfa? Koios levantó una frente. No sonaba completamente fuera de lugar para Cronos hacerlo, dado que se acostó con su parte justa como todos lo habían hecho, pero ir y hacerlo en una situación como esta sin decir nada primero. Si este fuera en otro momento, podría ver que eso sucediera. Pero ahora, ¿cuándo ha estado tan decidido y centrado en encontrar a su hijo mayor y al resto de sus hijos y los de Ñandú? Eso parece un poco demasiado improbable, Atlas. Como dije, podría haber ido a despejar su mente. Todo este estrés que puedo decir se ha ido sumando a él desde que ese bastardo Verus le hizo un agujero en el estómago, hasta más recientemente con la visita de Ouranos. No me sorprendería si necesitara divertirse un poco para calmarse después de todo lo que ha estado lidiando hasta ahora. El titán musculoso mantuvo su posición, creyendo que era una explicación bastante sólida. Luego se ganó una sonrisa un tanto descarada mientras cruzaba los brazos. Te lo pondré de esta manera, si vuelve aquí como semental, entonces definitivamente ha estado con ese Oceanid que acabo de mencionar. Esa es la forma en que regresó aquí la última vez que había estado con ella. Ja. Oh, sí, lo recuerdo. Krios se rió, recordando ese día con algo de alegría. Creo que dijo que había tomado esa forma para evitar que Rea lo molestara si ella lograba atraparlos en el acto, y un caballo fue justo lo primero en lo que pensó mientras la tomaba por detrás. Aparentemente dejó a Oceanid en un estado bastante delirante y desordenado cuando terminó. Yapetus rompió una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible y humorística en su pálido rostro. No es del todo sorprendente, dado el estado en el que ha dejado Rea, en el pasado. Tal vez con ella fuera de la mesa, bien puede haber bajado a esta otra amante suya para otra ronda. Últimamente ha sido bastante liquidado, así que definitivamente puedo comprar lo que mi hijo sugiere. Koios parecía relajarse un poco ante eso, aunque no parecía estar completamente convencido. Muy bien, entonces, supongo que esperaré aquí a que lo haga. En ese instante, las manchas doradas se unieron cerca de los 4 titanes reunidos, y en poco tiempo, el señor titán reapareció en la habitación. Y una vez que lo hizo, las sonrisas que casi todos habían caído inmediatamente una vez que vieron lo tenso que estaba. Su aura divina ondeando frenéticamente sobre su cuerpo y haciendo que el espacio-tiempo se deforma rítmicamente a su alrededor en una mezcla de rojo y oro, con su fiel guadaña agarrada en una mano que la agarraba como un vicio. Sus ojos brillaban con un furioso tono rojo, pero había un signo innegable de pánico en su rostro, y tal vez, un toque de horror. Se han ido, se han ido. Gritó violentamente después de un momento, poniendo a sus 3 hermanos y sobrino en alerta máxima mientras su poder se flexionaba más, haciendo que toda la habitación se deformara a su alrededor mientras el espacio mismo se escupía bajo su temperamento. Se ha ido.
Atlas parpadeó, notablemente el menos afectado por el aumento de energía de Cronos, a pesar de ser el más joven allí. Había un claro desconcertamiento en sus rasgos, como en los rostros de su padre y tíos. ¿Quién se ha ido, mi señor? Tan pronto como esas palabras le salieron de los labios, Cronos le rompió la mirada fundida de ojos rojos directamente a la cara, mientras lo miraba con los dientes apretados. Casi gruñendo como una bestia mientras su voz resonaba por toda la fortaleza. El sello que hice para mantener a esos feos bastardos en el hoyo se ha roto. ¿No te refieres? Iapetus se dio cuenta rápidamente de a quién se refería su hermano incluso antes de que se dijera, y Crios y Coios tampoco tardaron en seguir, ya que sus expresiones se desaceleraron. Aunque los suyos eran más como una mueca en comparación con la mirada francamente enfurecida y ligeramente temerosa grabada sobre los rasgos de su hermano menor. Sentí que desapareció hace unos minutos y brillé a ese maldito pozo tan rápido como pude, pero todo lo que vi cuando llegué fue el cuerpo sin cabeza de ese monstruo inútil campe que dejé para protegerlos, mi barrera destruida y, lo peor de todo, Cronos parecía querer gritar mientras le salían venas del cuello y alrededor de su cara. La rabia que se arremolinaba a través de él tanto como el espacio y el tiempo se arremolinaban impotentes alrededor de su brillante marco, mientras el estruendo del cielo se levantaba de nuevo. La señal de Uranos desencarnó la risa resonando a su alrededor mientras entregaba la noticia que le hacía querer arrancarse la piel. Los hecatonqueires y los cíclopes se habían ido. Han sido liberados del Tártaro. Y la peor parte fue que sabía muy bien quién era el responsable de tal cosa. Iapetus resumió los pensamientos de aquellos que sabían lo que eso significaba, particularmente cuando se refería a sus hermanos gigantes a 100 manos, con solo la expresión de una sola palabra. Uno lleno de tanta exasperación como probablemente se había oído de su boca por sus parientes. Todo mientras miraba hacia el techo como si estuviera perforando un agujero a través de él a su padre sin cuerpo y mirándolo como si hubiera jugado un papel en él. Joder, de vuelta a Creta, más tarde ese día. Un puño hirió directamente en el esternón de Poseidón, rompiendo varias costillas con un duro crunch, mientras el dios bronceado en ciernes era enviado a retroceder, rebotando en el suelo y arrancando trozos de tierra a medida que avanzaba. Ichor se derramó en riachuelos de sus fauces mientras atendía una buena milla en menos de una billonésima de segundo antes de que un marco de color púrpura brillara justo en su camino y lo agarrara por la cara con una sola mano. La acción detuvo el impulso de su cuerpo y hace que sus gruesas piernas del tronco de árbol volaran inútilmente detrás del brazo tonificado y musculoso de quien lo había detenido, antes de que fuera golpeado sin ceremonias por el cráneo, primero contra el terreno duro e infundido de magia. La parte posterior de su cabeza, formando un cráter profundo y ancho que se extendía por unos sólidos 15 pies alrededor y 10 pies abiertos mientras toda la isla temblaba por el impacto. Poseidón no es lo suficientemente bueno. Una defensa que patética no te llevará a ninguna parte. Beerus casi gruñó, mirando completamente cabreado mientras sacaba a su hermano aturdido del cráter, saltando al aire mientras lo dejaba flotando martizosamente antes de girar tan rápido que parecía un tornado antes de perforarlo en el pecho con una patada viciosa usando la planta de su pie. El más joven de los dos sintió que cada pedacito de aire y esputo mezclado con icor siendo noqueado de su boca mientras los huesos de su pecho se cedían ante sus costillas, o su cráneo para el caso, incluso tenían tiempo de recuperarse. Una gran onda explosivaba mientras lo enviaban volando con una profunda abolladura alrededor de su robusto pecho. El dios bronceado gimió cuando su cuerpo se detuvo después de chocar fuerte contra la montaña, durmieron dentro con un tur que saltaba las orejas. El impacto es casi lo suficientemente duro como para traerlo todo sobre él, la magia que mejora la durabilidad de Gaia será condenada. Su marco formaba un cráter en forma de cuerpo en el centro de uno mucho más profundo que envió astillas y grietas por toda la sección de la montaña temblores en la que había golpeado con la espalda. Tendrás que ser mucho más agudo que eso si quieres impresionarme. Creo que tu reciente suerte con nuestra madre te ha hecho un poco demasiado arrogante para tu propio bien. Beerus ladró con un aire no demasiado agradable, ya que su forma parpadeó a la existencia a pocos metros frente a él. Poseidón logró abrirse camino fuera del cráter en el que había sido aplastado, cayendo de rodillas inmediatamente con una tos áspera y sanguinolenta. Si aún no era lo suficientemente obvio, Beerus se estaba cumpliendo con su palabra y dando a cada uno de sus hermanos un combate contra él. El primero de los cuales, bastante desafortunadamente para el segundo hermano menor de la suerte, fue él.
Desafortunadamente, porque estaba consiguiendo a su hermano prácticamente justo después de que Hera le hubiera hecho su pequeño truco, y Beerus claramente no estaba de buen humor al respecto. Uno que no había hecho mejor para ser justo. Después del pequeño regreso de Hera, como ella lo había llamado, Beerus los había dejado a todos por un corto tiempo con una expresión atrapada entre extrañamente horrorizada y francamente furiosa. Aunque este último era más cierto para sí mismo, ¿qué pasa con el hecho de que había estado mirando dagas hacia abajo en la enorme tienda que se había formado después de que Hera básicamente le hubiera dado un snot tan fuerte e inflamado que hizo sonar tan crudo y obsceno como parecía? Cuando regresó un poco más tarde después de irrumpir como con Demeter antes, regresó con una expresión igualmente malhumorada, aunque un poco más controlada. Como si se estuviera calmando después de lo que había sucedido, y ya parecía haber puesto su mirada en Hera para el primer larguero. Eso fue, por supuesto, hasta que se enteró de su estúpida boca murmurando con una risa detrás de su mano en respuesta al Hades después de comentar el comportamiento de su hermano con cierta preocupación por lo perturbado que se veía incluso después de regresar poco después de lo que hubiera hecho. Algo que Estia también se había apresurado a doblar, viendo su rostro severamente fuera de lugar. Y luego había estado él, el que llamó la atención de su hermano con una broma que se arrepintió de pronunciar, dado que Beerus lo había escuchado. Uno en el que bromeó, y cito, probablemente estaba demasiado caliente y se molestó después de lo que Hera lo atrajo y se fue para aliviarse lejos de cualquier mirada indiscreta. Incluso había sido lo suficientemente audaz como para insinuar con un gesto sutil de su mano junto a su entrepierna exactamente lo que quería decir con aliviar, pensando que toda la situación que Hera había causado con él, y su siguiente reacción era bastante humorística. Al igual que tuvo con la reacción anterior de su hermano al pequeño beso de Demeter. Baste decir que no creía que Beerus le hubiera hecho un agujero con un resplandor tan potente antes, dejando claro que no había visto el humor en absoluto. Y antes de darse cuenta, Beerus lo había seleccionado como el primero de sus hermanos con los que pelearía. Los otros que se mudaron a un área diferente después de Beerus habían dejado claro que necesitarían el espacio. El larguero había estado sucediendo durante un par de minutos en este punto, con Poseidón principalmente con un uso decente de la desmaterialización y mano a mano para comenzar. Hasta ahora no le había ido bien. Y bueno, llamó a esto un españo, pero realmente, hasta ahora, Beerus había sido simplemente contrarrestando cualquier cosa que había intentado con facilidad y luego lo preocupando por sus errores antes de hacer una crítica instantánea sobre lo que debería haber hecho mejor. Básicamente, una versión más extrema de lo que había hecho con Zeus, pero sin Poseidón todavía le respaldaba nada. Aunque ahora está bastante nervioso, el hermano menor no dejó que esto lo disuadiera y disparó desde su posición de rodillas justo en Beerus, enviando ya un fuerte puñetazo navegando hacia su cara. Uno en el que la deidad de pelo púrpura entrecerró los ojos ámbar antes de golpearlo hábilmente con una mano y luego enviar un puñetazo con la otra hacia la mejilla expuesta de Poseidón. Sin embargo, el hermano menor en realidad anticipó un contador como este, y rápidamente se convirtió en un pajarito pequeño para flotar justo sobre la piel de sus nudillos. La mano de Beerus de antes se volvió a levantar para abofetearlo, solo para que él lo cronometrara bien y se teletransportara a un lugar seguro. Luego reapareció justo encima de su cabeza en forma de un majestuoso caballo blanco, con sus dos pezuñas delanteras listas para pisotear el cráneo de su hermano, mientras su ahora voluminoso cuerpo equino brillaba con un aura verde mar. Beerus, sin embargo, de ninguna manera fue sorprendido desprevenido por esta transición suave, girando su cuerpo para enfrentar la forma de caballo caída de su hermano pequeño y esquivándose la cabeza para evitar el pisoteo con facilidad, mostrando un nivel de velocidad que Poseidón no estaba del todo preparado. Su propio cuerpo brillaba con un aura púrpura oscuro mientras unía sus dedos índice y medio antes de dispararles en rápida sucesión, golpeando 6 puntos diferentes en el vientre inferior de su hermano equino, antes de parpadear hacia un lado en un elegante movimiento. Su hermano transformado por caballos se derrumbó bastante duramente en el suelo con saliva e icor volando de nuevo con un relincho de dolor sorprendido, tropezar y no levantarse sobre sus piernas después de lo que su hermano le había hecho. Reflejos decentes y un buen plan de ataque, pero demasiado telegrafiado para trabajar realmente en mi contra. Beerus felicitó de una manera bastante revés, mientras miraba la forma de su hermano justo cuando volvía a su estado normal. Mierda, así solo funcionó en mí cuando no estaba acostumbrado a ese tipo de lucha, y me estaba reteniendo lo suficiente como para que Zeus pudiera aterrizar a pesar de su técnica de lucha de mala calidad en ese momento.
Eres mejor de lo que era entonces en términos de técnica, te daré eso, pero no por mucho, y ciertamente no lo suficiente para que me aterrices algo así. Notado, Poseidón sibiló, sin perder el tono altamente irritado que Beerus sostenía, mientras su cuerpo sanaba lo suficiente como para poder moverse de nuevo. ¿La mente me dice lo que acabas de hacer? Preguntó con curiosidad, mientras se las arreglaba para ponerse de pie. Puntos de presión. Beerus respondió, antes de reapareciendo justo en la cara de Poseidón con el puño amartillado hacia atrás. Y antes de preguntar, no. No estoy de humor para enseñarte eso. Luego se puso en marcha rápido y furioso, con Poseidón, tal vez a través de un milagro, logrando inclinarse hacia atrás y evitar por poco que su cara se golpeara hacia adentro. El hermano menor luego trató de recuperarse apenas resbalándose bajo el siguiente puñetazo de su hermano y metiéndose en un breve, pero increíblemente rápido intercambio de puñetazos y patadas con él después. El segundo evita, detiene y bloquea fácilmente el primero, mientras que el primero luchaba por hacer lo mismo con el segundo. Eventualmente, sin embargo, Poseidón pensó que vio una abertura, y se agachó bajo uno de los puños cortantes de Beerus, antes de aparecer como un resorte de herida y apuntar un uppercut derecho a la barbilla de Beerus. Sin embargo, al igual que zumbaba a velocidades cegadoras, Beerus, por primera vez desde que comenzaron, en realidad se transformó de forma en el mismo pájaro que Poseidón tenía y se desvió fácilmente su ahora pequeño cuerpo aviar por el golpe. Luego, antes de que el dios en ciernes bronceado pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo, Beerus cambió de nuevo, esta vez a un semental voluminoso, solo coloreó un tono profundo de púrpura, y en el periodo extremadamente corto de la sorpresa de su hermano al ser copiado, frunció sus piernas delanteras ya tiradas hacia adelante. Siguió un repugnante crack, junto con una onda expansiva en auge mientras sus pezuñas se estrellaban directamente contra la cara cincelada de su hermano pequeño, la fuerza lo golpeó fuertemente contra el suelo y lo enterraba debajo de los pies de caballo apremiantes de su hermano, mientras su cráneo estaba completamente aplastado en pasta. El suelo debajo de él explotando hacia afuera como tal vez el cráter más grande que se había formado a partir de una sesión de entrenamiento hasta ahora llegó a ser, de casi 10 metros de ancho y casi igual de profundo, con el cuerpo momentáneamente flácido de Poseidón colocado en su centro con Beerus literalmente de pie sobre él. Así es como logras ese pequeño combo que me probaste correctamente. Beerus dijo fríamente, sin una lamida de remordimiento, todavía en forma de caballo, mientras saltaba del cráter, mostrando la cabeza de su hermano reducida a una materia ósea y cerebral mezclada con puré por su viciosa pistón que se reparecía rápidamente. La próxima vez sé más ágil con él y muévete más rápido sin telegrafiar tanto tus movimientos. Si veo que eres tan predecible cuando vuelves a probar algo así conmigo, la próxima vez no seré tan misericordioso. Sinceramente, tienes suerte de que no fuera lo suficientemente cruel como para hacerme aliviarme encima de tu cabeza silenciada después de que te levante. La perspectiva de hacerte comer mierda mientras sanabas fue bastante tentadora. Después de todo, sin duda coincidiría con la cantidad de boca sucia que pareces tener. NGHN, vale, Poseidón gimió mientras sentía cuentas de sudor divino rodando por sus rasgos una vez que su cabeza se reparaba completamente. Seres como ellos no necesitaban hacer sus necesidades de esa manera, lo sabía casi instintivamente, sin embargo, estaba bastante seguro de que podrían hacerlo si quisieran, por cualquier razón. Y baste decir que Beerus eligió hacerlo encima de él como un maldito caballo, estaba lejos de ser una imagen agradable de dar. ¿Recibió el mensaje? ¿Ahora lo haces? Beerus, que ahora había vuelto a su forma normal, preguntó deliberadamente mientras colocaba sus manos sobre sus caderas. Sus ojos ámbar todavía sostienen ese mismo resplandor hacia él desde arriba del cráter. ¿Y qué sería eso? ¿Que todavía tengo mucho que aprender, y que debería vigilarme la boca en el futuro? Bien. Parece que tu cráneo grueso es capaz de aprender después de todo. Beerus dijo sarcástico. Su irritación solo se calma ligeramente. Y para que conste, no. No me estaba aliviando de la manera en que tu mente pervertida estaba pensando en ti, idiota. Sus ojos se entrecerraron bruscamente, haciendo que Poseidón se encogiera sobre sí mismo. Nunca vuelvas a insinuar esa mierda sobre mí. Lo que realmente había hecho, fue pasado por sus pensamientos enojados y disgustados después del acto de Hera, y genuinamente le arrancó la polla y la lengua antes de destruirlos. El dolor había sido fugaz, ya que acababan de volver a crecer instantáneamente. Afortunadamente sin el sabor de la saliva de Hera en la segunda, y la primera no es vergonzosa e inquietantemente dura como el acero.
Una imagen que había tenido que enterrar cuando solo la idea de ese recuerdo rancio y reciente del acto de Hera hizo que su nuevo miembro traidor hormigueara de una manera que no debería haber estado haciendo. Por las túnicas de su antiguo señor Zenón, este cuerpo suyo realmente era extraño en todas las maneras equivocadas cuando se trataba de cómo estaba reaccionando a ese tipo de mierda. Si no se dio cuenta de por qué eso fue lo suficientemente pronto, bien podría perder su cordura mucho antes de lidiar con ese pinchazo Cronos para siempre. En cualquier caso, dejando de lado tu estupidez, continuó Beerus. Podemos continuar si quieres. Creo que me ventilé lo suficiente allí como para transmitir mi punto de vista. Y él traería algo similar a Hera cuando fuera su turno. Lo cual pronto, dado gracias a ella, había cambiado de opinión sobre cómo iría el momento de estos largueros. Después de todo, su paciencia era más delgada de lo que parecía en este momento, por lo que tenía ganas de acelerar esto. Ella sería la última, pero ciertamente no menos importante, después de que él terminara con los demás. Y él se aseguraría de pasarla por el escurridor muy duro por hacer eso con él y hacer que su nuevo cuerpo confuso actuara de la manera en que lo hizo. Con Demeter, había estado más nervioso que cualquier otra cosa. Hera se sintió más como un desaire contra él que no podía soltar. Y no estaba a punto de rehuir como lo había hecho la última vez con su hermana rubia. Oh, no, esta vez no. Iré un poco más fácil desde aquí, si es necesario. Poseidón agitó la cabeza, mostrando un poco de columna vertebral que Beerus realmente le gustaba ver, mientras se levantaba de pie. Ga. Por aterrador que puedas estar yendo tan duro, creo que me sentiría como un chump absoluto si aceptara que me lo tomaras más fácil. Bueno, eres un chump a partir de ahora, pero de todos modos aprecio las agallas. Un fantasma de sonrisa casi se formó en los rasgos de Beerus mientras despreciaba a su hermano con un toque de diversión, aunque la molestia todavía estaba firmemente presente. Ven a mí entonces y veremos cómo te va. Muy bien, entonces, asintió, apenas haciendo una mueca de dolor a Beerus por sus habilidades. Estaba bastante claro en términos de habilidad y técnica, estaba muy por encima de su madre, que mucho estaba seguro. Por lo tanto, la ofensa no fue tan alta. Luego se detuvo un segundo, antes de mirar a su hermano con una mirada un poco más esperanzadora. Antes de que lo haga, sin embargo, ¿estás de humor para enseñarme esa cosa de punto de presión ahora? Beerus lo atacó con una mirada completamente sin impresionar, como para preguntar sin palabras si era lo suficientemente estúpido como para haberle preguntado eso. Luego recordó que este era Poseidón con el que estaba lidiando, que claramente no era el más brillante dado el descaro que había tenido para que se pusiera a sí mismo con su nueva ira, cuando debería haber podido decir que estaba de mal humor después del truco de Hera. Luego agitó la cabeza mientras un suspiro pasaba por sus labios, decidiendo tirarle un hueso. Si puedes impresionarme con algo mientras lancemos, entonces lo consideraré. Ahora deja de perder el tiempo y ven a verme. El hermano menor no necesitaba que se lo dijeran dos veces y lo hizo de inmediato, lanzando directamente a su hermano con renovado vigor. Su larguero continuó después de eso durante otra media hora, que para ellos eran básicamente edades de paso, con Beerus reteniéndose pero usando suficiente poder para empujar a Poseidón al borde y más allá varias veces. Este último no impresionó a su anciano con ningún movimiento que hizo en ese momento en el que lucharon, pero seguro que impresionó con su tenacidad y capacidad para aprender sobre la marcha sin nada más. Ambos coincidían fácilmente con los de Zeus, ya que absorbía cada consejo, sin importar cuán duramente se le entregaban cada vez que lo golpeaban y estrangularan por toda la zona por un error como una esponja. Y al final, estaba sentado en su culo tomando un descanso después de la paliza, lo siento, el entrenamiento, que Beerus le había sometido amablemente. Sí, eso era lo que quería decir allí. No está mal en general. La deidad de pelo púrpura se encogió de hombros, mirándolo con un aura que ya no estaba presente. Fuiste bastante decente contra mí, considerando todas las cosas. Mantén esta tasa de trabajo alta y debería ser bueno. Gracias, supongo. Poseidón respiró, una parte de él agradeció el manejo de la mano de hombres había terminado, y la otra por la guía de su hermano, incluso si se entregó crudamente. Entonces, ¿impresioné lo suficiente? Beerus puso los ojos en blanco, habiendo visto a ese venir a una milla de distancia. Lo pensaré. No hay promesas. Supongo que eso es todo lo que puedo pedir entonces. Poseidón suspiró un poco contento, mucho más relajado ahora que ya no estaban peleando, y por el hecho de que su hermano mayor aparentemente ya no se agravaba con él. O al menos lo esperaba de todos modos, mientras se levantaba de pie.
Supongamos que también podría ir y unirme a los demás, viendo cómo hemos terminado aquí. Luego se detuvo, la idea de preguntarle a Beerus por qué reaccionó de la manera en que lo hizo a la acción de Hera, y supuso que Demeter también era de antemano, cruzando su mente. Sin embargo, lo pensó mejor y decidió no expresarlo, dado que su hermano probablemente respondería mal a ello. Supongo que nos vemos por aquí, hermano. Antes de irte, Poseidón, tendré que pedirte que envíes a Hades a mi manera. Ahora es su turno. ¿Lo es? Poseidón parpadeó en confusión, habiendo llegado a la mitad de su anciano. Pero pensé que todos íbamos a hacer días diferentes. Cambio de planes. Beerus simplemente dijo, sabiendo que esto pondría su propio entrenamiento de la verdadera forma divina en espera durante un día, pero sin preocuparse en lo más mínimo. He decidido contratar a todos hoy para ver cómo han progresado. Todos los que no sean Hera, eso es. La estoy guardando para mañana. Comentó de una manera que no dejaba espacio para la discusión. Poseidón asintió afirmativamente e hizo lo que se le pidió después de un pequeño momento de vacilación, frenando el impulso de decir algo inteligente sobre él señalando a Hera, ya que ya sabía a dónde conducía ese camino. Se fue en un destello de manchas doradas ni un segundo después. Beerus tomó el breve intermedio para mirar hacia arriba lejos de sí mismo, aproximadamente a una docena de millas de distancia donde el trío de Hecatonqueires con los cíclopes sobre sus hombros estaban sentados en un semicírculo charlando animadamente con la ahora igualmente enorme Gaea en el centro entre ellos. Todos ellos parecen estar pasándolo muy bien ahora que se reunieron, con grandes sonrisas en la cara. A Beerus no le importaban mucho las cosas blandas, pero en cierto sentido, se alegró de que la diosa primordial estuviera más preocupada charlando con sus hijos en este momento, ya que dada esa sonrisa desconcertante que había tenido después del beso de Hera, que apenas había mirado mientras se alejaba de todos, sabía muy bien que ella se burlaría de él ahora mismo si no fuera por ellos. Una parte de él agradeció en silencio a los 6 exprisioneros del Tártaro, ya que básicamente lo habían salvado de ese infierno por ahora. Ni un momento demasiado pronto, su hermano favorito se materializó ante él a través de sus propias manchas doradas. Y afortunadamente, a diferencia de Poseidón, Hades pudo leer la habitación tan pronto como llegó y no hizo mención del pequeño regreso de Hera contra él, ni preguntó por qué Beerus había cambiado el plan inicial. Aunque eso probablemente tenía más que ver con el hecho de que esa decisión significaba que ahora estaba obteniendo lo que quería antes de lo que pensaba. He estado deseando esto, hermano. El hermano menor de piel pálida hizo una sonrisa ansiosa, ya que estaba a punto de conseguir su larguillo antes de lo esperado. Una vez más, para alivio de Beerus, manteniendo el tema puramente sobre la lucha y no perdiendo el tiempo entrando en una postura de lucha áspera, pero aceptable, que definitivamente prefirió. No era de extrañar por qué se llevaba tan bien con él, dado que no se burlaba y simplemente se puso directo al grano. Espero ver cómo me va. Beerus en realidad se las arregló para darle una ligera sonrisa a su hermano pequeño, dada su semejanza con él fue suficiente para descongelar un poco su irritación actual, mientras apuntalaba sus manos sobre sus caderas. Como yo. Ahora muéstrame lo que tienes, Hades, y no te detengas. Oh, no te preocupes, hermano, comentó Hades, mientras de repente se metía directamente en Beerus con un puño arremetida recubierto de un aura oscura que este último esquivó.